Davis, en California, era conocida como una tranquila ciudad universitaria, un lugar donde los habitantes se sentían cómodos caminando de noche con seguridad. Pero en abril de 2023, esa sensación de libertad fue completamente destruida. Un depredador silencioso comenzó a cazar en las sombras de la noche, atacando a víctimas de forma aleatoria y brutal, utilizando solamente un cuchillo. Nadie sabía quién era el asesino, mucho menos quién sería la próxima víctima. La única certeza era el pánico y miedo de todos. El responsable de esta pesadilla colectiva era un joven de apenas 20 años, que hasta poco tiempo antes era visto como uno de los estudiantes más ejemplares de una prestigiosa escuela local. El episodio de hoy en el impactante caso de Carlos Domínguez, la historia de cómo un chico aparentemente normal, con un futuro brillante por delante, que pudo haber sufrido un colapso mental abrumador que lo transformó en un asesino, dejando un rastro de sangre por toda la ciudad. Carlos Reales Domínguez nació en 2002 en El Salvador y llegó a Estados Unidos en abril de 2009 a los 7 años acompañado de sus padres y 2 hermanos menores. Aunque la familia entró al país de manera ilegal, Carlos consiguió su Green Card en 2020 a los 18 años. Durante la adolescencia, él era quien asumía la responsabilidad de cuidar a sus hermanos menores, siempre que sus padres tenían que trabajar en horarios coincidentes. En la preparatoria, Carlos estudió en la Castlemont High School, donde rápidamente se destacó por sus habilidades en el fútbol americano. Él cultivaba un amplio círculo de amigos y era constantemente descrito como un atleta excepcional y un joven de gran determinación. En enero de 2019, el propio equipo de fútbol americano de la preparatoria le rindió homenaje en una publicación en redes sociales, felicitándolo por su inclusión en el cuadro de honor. Al año siguiente, en 2020, su liderazgo fue reconocido al ser nombrado capitán del equipo. Con la mirada puesta en el futuro, Carlos aspiraba a una carrera en el área de la salud. Su gran sueño era retribuir a la comunidad, idealizando la apertura de una clínica de medicina deportiva. Incluso llegó a iniciar la carrera de Ciencias Biológicas en la Universidad de California, en Davis. Sin embargo, el ambiente universitario resultó ser un desafío inesperado. Ya no disfrutaba de la misma popularidad y enfrentaba dificultades para integrarse en la sociedad. Él, ese noble deseo de curar a los enfermos y preservar la vida, estaba trágicamente a punto de perderse en un abismo oscuro y violento. Al principio de la universidad, Carlos dejó la casa de sus padres para vivir en un departamento de 3 habitaciones con otros 2 estudiantes. A diferencia de la vida social activa que llevaba antes, Carlos prefería quedarse aislado en su propio cuarto, a veces fumando. A veces, nadie sabía lo que él estaba haciendo. Nathan Riego de Dios, uno de sus excompañeros de casa, recuerda haberlo visto extremadamente delgado en una ocasión específica. Él encontró a Carlos en la cocina, inmóvil, con la mirada fija en la pared, moviendo la boca como si susurrara algo, pero sin emitir ningún sonido audible. Nathan intentó llamar su atención varias veces, pero no obtuvo ninguna respuesta. Ese comportamiento peculiar no se restringía al departamento, en el Jack in the Box, lugar donde trabajaba. En el turno nocturno, los compañeros se acostumbraron a ver al joven mirando al vacío. Una excompañera, Gladys Verdin, llegó a contar que él era capaz de quedarse mirando una pared por períodos de 5 a 10 minutos seguidos, permaneciendo completamente inmóvil durante todo ese tiempo. La familia también manifestaba preocupación, especialmente porque, desde que se mudó al departamento estudiantil, él había cortado todo contacto con ellos. Con el paso de los meses, Carlos empezó a descuidar las comidas y a perder peso de forma notable. Además, según los relatos de quienes convivían con él, a principios de 2022, su higiene personal se deterioró drásticamente. Y fue así como esa misma mente que antes concebía un futuro dedicado a la vida, y las manos que algún día podrían haber sido usadas para curar, se transformaron en instrumentos de terror.
En 2023, a los 20 años, Carlos se reveló como un cazador con un deseo incontrolable de matar, esparciendo pánico por las calles de Davis, con una crueldad que nadie podría imaginar. El 27 de abril de 2023, alrededor de las 11:20 de la mañana, la policía de Davis fue llamada para una verificación de bienestar en Central Park, porque un hombre había sido encontrado inconsciente en una banca. Al llegar al lugar, los policías descubrieron la terrible verdad. El hombre no solo estaba inconsciente, había sido brutalmente apuñalado y ya no tenía vida. La víctima fue identificada como David Henry Brew, un hombre de 50 años. Aunque vivía en situación de calle, él era una figura querida y conocida por muchos en la ciudad. David era un autor y activista, cariñosamente apodado como el Chico de la Compasión. La banca donde su cuerpo fue encontrado sin vida era la misma donde solía dormir. Tras terminar una relación en 2009, David cayó en una profunda depresión y se sintió perdido. Él donó todas sus pertenencias y empezó a vivir en las calles. Fue en ese periodo cuando él descubrió el trabajo de la autora Karen Armstrong, quien defendía que la compasión era inherente a la paz. Inspirado, David empezó a acercarse a personas en la calle, preguntándoles qué significaba la compasión para ellas. Él siempre llevaba un cuaderno, pidiéndole a algunas de esas personas que escribieran en él sus propias definiciones. Con el tiempo, los residentes y trabajadores de la zona empezaron a verlo como una especie de terapeuta comunitario, consolidando así su apodo. Su hermana María insistió varias veces para que él fuera a vivir con ella, pero David siempre se negaba, asegurando que estaba bien y viviendo en un estado de amor y compasión. Un amigo también le ofreció una habitación gratis, pero la respuesta fue la misma: agradecimiento y rechazo. En 2011, David publicó un libro llamado Compassion, una compilación de conceptos sobre la compasión, una recopilación de conceptos sobre la compasión, creado a partir de los testimonios y las contribuciones de las personas. En su cuaderno, ese mismo año, un estudiante de la Universidad Davis produjo un documental sobre él, llamado Standing Compassion. Ese documental, de aproximadamente 8 minutos, está disponible en YouTube y fue premiado como mejor documental en el Festival de Cine de la Universidad ese año. A pesar de su condición, que para muchos sería motivo de exclusión, David era una persona muy querida. Y cuando la noticia de su asesinato se difundió, el shock y la conmoción se apoderaron de la ciudad. Apenas 2 días después, el 29 de abril de 2023, el terror volvió a atacar. Alrededor de las 9:15 de la noche en el Parque Sycamore ocurrió otro crimen similar. La víctima era Karim Abu Naim, de 20 años, un brillante estudiante de esa misma universidad. Él estaba regresando a casa en bicicleta después de recibir un premio por su investigación en el desarrollo de un software para personas con discapacidad auditiva. Al igual que David, Karim fue apuñalado varias veces. El agresor incluso robó su bicicleta y huyó, a pesar de los intentos de auxilio. Karim murió en el lugar por la gravedad de sus heridas. Pero, esta vez, un testigo presenció el ataque y logró describir al criminal a las autoridades. El 1 de mayo, nuevamente 2 días después del último ataque, poco antes de la medianoche, Kimberly Guillory, una mujer de 64 años que también vivía en situación de calle, se convirtió en el tercer objetivo. Mientras dormía en su tienda de campaña, fue apuñalada. Desesperada, Kimberly logró escapar, llamar a emergencias y pedir ayuda. Fue hospitalizada en estado grave, con heridas en el pecho y la espalda, pero sobrevivió, convirtiéndose en la única víctima viva de esta ola de ataques. Aunque hoy sabemos que el autor de todos fue Carlos, en ese momento, la ciudad de Davis estaba sumida en el miedo. Nadie tenía idea de quién era el criminal o por qué estaba haciendo eso, pero fueron las investigaciones posteriores las que trajeron las respuestas a todas esas preguntas. La población estaba en shock,
Todos temían los ataques que estaban ocurriendo y llegaron a creer que había un asesino serial suelto. La policía actuó rápidamente para intentar identificar al autor de los crímenes. Hasta que el miércoles 3 de mayo, las autoridades recibieron la información de que un individuo con actitudes sospechosas, cuyas características correspondían a las descripciones del testigo del crimen contra Karim, estaba circulando en las inmediaciones del parque donde Kimberly había sido atacada. Al llegar al lugar, los policías avistaron al sospechoso. Fue detenido, en un principio, por portar ilegalmente un arma blanca, ya que llevaba un cuchillo de caza. El sospechoso era, de hecho, Carlos Domínguez, de 20 años en ese entonces. Durante el interrogatorio inicial, él negó cualquier implicación en los crímenes, afirmando ser un trabajador y estudiante universitario del área de la salud. Sin embargo, sus afirmaciones fueron rápidamente desmentidas. Al contactar a la empresa y a la universidad, las autoridades descubrieron que él estaba ausente de ambos lugares. Él no se presentaba en el trabajo desde hacía algún tiempo y llevaba semanas acumulando faltas en las clases. Al día siguiente, después de ser identificado oficialmente por el testigo, Carlos fue formalmente acusado de los 3 ataques, 2 cargos de homicidio por las muertes de David y Karim, y un cargo de intento de homicidio por el ataque a Kimberly. En la audiencia de fianza, él volvió a declararse inocente. El juez fijó una fianza de $4 millones para que él esperara el juicio en libertad. Sin embargo, considerando el riesgo obvio que él representaba, el Ministerio Público intervino pidiendo al juez que revocara esa posibilidad, argumentando que Carlos era un peligro real para la sociedad y que, independientemente del valor estipulado, él no debería recibir el derecho a la libertad. Hasta el juicio, la solicitud fue aceptada y el derecho a la fianza fue revocado. El juicio comenzó en julio de 2023 en el tribunal. Carlos era una figura fantasmal, pálido, serio, con el cabello largo y sucio, cayendo frente a su rostro, como si fuera una cortina sobre los ojos. Su defensa, liderada por el defensor público Daniel Hutchinson, no intentó negar la autoría de los crímenes. La estrategia era otra. Él declaró que la cuestión no era quién lo hizo, sino cuál era su estado mental cuando lo hizo. La defensa argumentó que el acusado estaba en medio de un grave brote psicótico antes y durante los ataques, alegando además que solía ver figuras y luchaba contra las sombras. Para sustentar la tesis, presentaron un diagnóstico de esquizofrenia de un médico particular. Con base en eso, el abogado expresó serias dudas sobre la capacidad de su cliente para siquiera comprender las acusaciones en su contra, solicitando la suspensión del juicio. El juez aceptó la solicitud, suspendiendo el proceso, pero ordenó una evaluación psiquiátrica completa realizada por el Estado para determinar si el acusado realmente era incompetente para ser juzgado. En junio de 2025, después de analizar los informes psiquiátricos, el juez Samuel McAdam tomó su decisión. Carlos Domínguez fue declarado mentalmente incapaz para ser juzgado. El juez, a través de informes médicos, confirmó que el acusado sufría de esquizofrenia. La fiscalía aceptó la decisión y coincidió con la evaluación de los especialistas. Como resultado, el juicio fue suspendido por tiempo indefinido. El tribunal ordenó que Carlos fuera enviado a un hospital psiquiátrico de máxima seguridad en California. El objetivo no era que esto fuera un castigo, sino un tratamiento con medicamentos antipsicóticos, en un intento de restaurar su competencia mental. La ley de California permite un tratamiento de hasta 5 años. Si recupera su competencia en ese tiempo, regresará a Davis y el juicio continuará exactamente desde donde se detuvo. De lo contrario, si sigue incapacitado, la Fiscalía puede solicitar una tutela estatal, lo que permitirá al Estado mantenerlo internado por tiempo indefinido, ya que, incluso sin un veredicto, aún sería considerado un peligro para la sociedad. Sin embargo, para muchos habitantes de Davis, la explicación de la esquizofrenia simplemente no convence. Ellos argumentan que los ataques no fueron actos aleatorios de una persona loca, sino de un depredador calculador. ¿Cómo alguien sin discernimiento podría elegir los lugares exactos?
Actuar bajo el manto de la oscuridad y atacar 3 veces en una sola semana, siempre buscando la mejor manera de matar y huir. En la percepción de la comunidad, cada ataque en la oscuridad de la noche era una prueba de planificación, no de un arrebato. Pero esas son solo las opiniones de ciudadanos que permanecen completamente inconformes con la suspensión del juicio y con la posibilidad de que Carlos Domínguez nunca pague penalmente por sus actos. Hasta hoy, Carlos permanece en tratamiento en el hospital psiquiátrico.